Descubre la increíble propuesta que cambió su vida. Un amigo revela lo oculto que nadie imaginó. El ruido ensordecedor del taller resonaba en cada rincón del barrio, un refugio de chispas y aceite donde Carlos luchaba por forjar su destino. Con solo 28 años, había aprendido a armar motores y desarmar problemas, pero su verdadero desafío vivía dentro de él, la constante sombra de un padre que nunca probó sus sueños. Aquel día, mientras ajustaba una tuerca con manos callosas, la conversación con Javier, su amigo activista, lo llevó a un abismo de emociones. Te escuché algo increíble, dijo Javier con los ojos brillantes, como si descubriera fuego en un rincón apagado. Un programa de becas para mecánica avanzada está aceptando aplicaciones. Carlos, podría ser tu oportunidad. Las palabras de Javier resonaron en su mente, chocando con cada miedo y esperanza que había acumulado. Dejar su trabajo seguro. Dejar atrás al hombre que había sacrificado su vida en busca de un futuro mejor. Mientras su corazón palpitaba con fuerza, sentía que cada esquina del barrio lo miraba, invitándolo a arriesgarse. De pronto, el taller, oloroso a metal y refrigerante, se convirtió en un símbolo de su estancamiento. Con el paso de los días, la presión en la comunidad crecía. Los murmullos de injusticia y descontento eran la banda sonora de su vida diaria. Cuando Javier organizó una manifestación, Carlos se sintió tironeado entre el deseo y el deber. El día de la protesta, el viento soplaba con fuerza, como si susurros del pasado intentaran recordarle quién era. Se reconoció a sí mismo, un hijo de un inmigrante, en medio de compañeros que buscaban lo mismo, dignidad, respeto y oportunidad. Pero la distancia con su padre se hacía más grande, y cada discusión era un eco de viejos rencores que estallaban en su hogar. Estalló la tempestad. La manifestación se tornó violenta, y el caos estalló como un volcán. En medio del tumulto, Carlos observó a su padre defender a otros trabajadores, tallando con su cuerpo la imagen de un hombre digno. ¿Por qué nunca había visto antes? Se preguntó, el corazón lleno de preguntas sin respuestas. Todo lo que había imaginado de él se desvanecía, dejando solo un hombre valiente y sacrificado, y su resentimiento comenzó a desmoronarse. Y si me perdono a mí mismo, antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la revelación lo iluminó. Carlos no solo quería cambiar su vida, quería sanar su relación con su padre. Sintiéndose más fuerte, se acercó a su comunidad, dispuesto a unir fuerzas. Comenzó a organizar reuniones en el taller, invitando a vecinos a compartir sus historias y fomentar una visión colectiva de futuro. Las semillas de esperanza germinaban en los corazones endurecidos de su gente. Y mientras alzaba la voz, la sala se llenaba de murmullos expectantes, con el corazón latiendo al ritmo de las esperanzas de su barrio. Carlos sabía que estaba al borde de algo grande. En la siguiente reunión, frente a sus vecinos y su padre, se preparaba para hacer una revelación que podría cambiarlo todo. La tensión en el ambiente era palpable, y las miradas de su comunidad lo animaban a dar el paso adelante. Tendría el valor suficiente para romper las cadenas del pasado y abrir la puerta hacia un futuro compartido. Carlos respiró hondo, su pecho palpitando con una mezcla de nervios y determinación. Se dio cuenta de que todo podía cambiar en un solo instante, de que estaba a punto de dar un paso que lo llevaría más allá de lo que jamás había imaginado. Los rostros de sus vecinos se llenaban de expectativa, pero también de ese brillo de anhelo que solo se ve en quienes han estado esperando un cambio durante tanto tiempo. Comunidad, comenzó, su voz temblorosa pero firme. Estamos aquí, en este taller, no solo para hablar de los motores y las tuercas. Aquí estamos para hablar de nuestras vidas, de nuestros sueños. Cada uno de nosotros ha luchado y hoy quiero que luchamos juntos. Javier me habló de una oportunidad. Un programa de becas de mecánica avanzada que puede ayudarnos a transformar nuestro futuro. Pero para que esto funcione, necesitamos unidad. Necesitamos ser fuertes juntos. Un murmullo se extendió por la sala. Algunos vecinos se intercambiaron miradas, otros asentían con la cabeza, como si una chispa de esperanza empezara a encenderse en sus corazones. Pero el rostro de su padre permanecía impasible, una barrera de duda en medio de la emoción colectiva. Papá, dijo Carlos, acercándose a él. Sé que esto puede sonar descabellado. Pero he aprendido algo importante, quizás nuestros sueños no son tan diferentes. ¿No quieres lo mejor para mí?
Lo que yo quiero, su padre lo miró, sus ojos reflejaban una mezcla de orgullo y un antiguo rencor. Era un tira y afloja emocional que Carlos conocía bien. Era el mismo tipo de lucha que había crecido sintiendo, aunque nunca lo había expresado tan claramente antes. No hay un camino fácil, hijo, contestó su padre, la voz dura como hierro. El mundo allá afuera no perdona. Hay que trabajar duro. Esto no es un juego, Carlos sintió que cada palabra de su padre caía como un peso sobre sus hombros, pero no bajaría la guardia. ¿Y si el trabajar duro solo me lleva a un sitio que no quiero? Replicó con seguridad, quiero ser un mecánico, quiero aprender más para poder ayudar a nuestra gente, a nuestra comunidad. ¿Acaso no hay valor en eso, papá? Con cada palabra, la incomodidad crecía, pero también un atisbo de entendimiento. A su alrededor, los murmullos empezaron a crecer en volumen. La comunidad estaba reaccionando, comenzaban a sentir que la conversación no solo incluía a Carlos y su padre, sino a cada uno de ellos y sus propias lucha y sueños. Si no lo intentamos, estamos condenados a quedarnos en el mismo lugar, continuó Carlos, alzando la voz para llegar a cada rincón de la sala. No puedo hacer esto solo. Ustedes son parte de mi historia, son parte de mi lucha. Juntos somos más fuertes. ¿Nos acompañan? El taller estalló en aplausos y gritos de aprobación. La gente comenzó a levantarse, llenándose de valentía. En ese momento, Carlos sintió que por fin había tirado el primer ladrillo para construir una nueva realidad, pero en medio de la euforia, su mirada se encontró con la de su padre, aún en silencio. El hombre que había sido su mayor crítico ahora se encontraba ante una encrucijada. Lo apoyaría en este camino. La tensión en el aire era casi palpable, como si el universo entero estuviera esperando su respuesta. A medida que la reunión avanzaba y las historias personales comenzaban a fluir, Carlos supo que había despertado algo en su comunidad y tal vez también en su padre, pero cuando la gente comenzó a formular preguntas sobre la beca, y ante un entusiasmo palpable, Carlos notó la sombra de un anciano en la puerta del taller, observando con seriedad. La expresión de ese hombre lo hizo estremecer. Era el líder local, un hombre que había visto mucho y que había perdido a su familia por no seguir sus sueños. Carlos, ¿crees que lo conseguirás? Preguntó el anciano con una voz profunda, que resonó y se adhirió a sus esperanzas. La mirada que compartieron fue intensa, era un desafiante recordatorio del precio que muchos habían pagado por intentar cambiar su destino. El corazón de Carlos se aceleró. Tenía una oportunidad. Pero sabía que el camino era largo y lleno de desafíos. Las historias se entrelazaban, y una nueva batalla estaba a punto de comenzar. ¿Sería suficiente su coraje y la fuerza de su comunidad para enfrentarse a lo que estaba por venir? Así, con la luz del día atenuándose tras el taller y el eco de voces llenando el aire, Carlos sintió que la verdadera lucha apenas estaba por comenzar. La historia de su vida, llena de risas y angustias, se entrelazaba con la historia de su barrio. Y en ese momento, se dio cuenta de que el reto estaba mucho más allá que simplemente ganar una beca, era el inicio de una revolución personal y comunitaria. El ambiente en el taller era eléctrico. Las risas y los murmullos se mezclaban con la vibración de las herramientas que continuamente llenaban el aire. Carlos sentía que las palabras que habían brotado de su alma se estaban convirtiendo en un latido colectivo, un ritmo que resonaba en cada persona presente. Pero en el fondo de su corazón, había un peso que no podía ignorar, la mirada de su padre. Los aplausos parecían desvanecerse mientras Carlos, aún emocionado, se acercaba un poco más a su padre. La sala se aclaró, y el murmullo se fue transformando en silencio. Todos esperaban lo que el hombre mayor diría. Carlos podía sentir el aliento tenso de sus vecinos, la comunidad estaba atenta, aferrada a la idea de un cambio. Hijo, comenzó nuevamente su padre, esa voz dura ahora resonando con un eco que dejaba escapar un susurro de esperanza. Lo que estás buscando es admirable, pero no sé si todos están listos para este salto. Las palabras golpearon como un yunque. Carlos sintió el nudo en su estómago. Podría ser que su padre seguía atado a la idea de lo que era seguro frente a lo que era posible. Justo cuando la duda comenzaba a enredarse en su mente, sintió la mano de Javier en su espalda. Era su mejor amigo, siempre apoyándole, siempre llenando el vacío que dejaba la incertidumbre. Carlos tiene razón, interrumpió Javier, su voz clara como la campana que marcaba el comienzo de una nueva etapa. Mi tío ha pasado por esto. Salió del barrio, aprendió, y regresó para ayudar. Todos somos capaces de crear nuestro propio destino. Lo sabemos, ¿verdad, comunidad? Nuevos gritos de apoyo estallaron entre la multitud. Era como si un torrente de fuerzas estuviera corriendo. Carlos miró a los caras de sus vecinos, y en sus ojos empezó a ver reflejadas las mismas inquietudes, los mismos miedos que había sentido desde niño. Antes de que la emoción pudiera arrastrarlo, Carlos sabía que debía actuar.
Con determinación, se dirigió al anciano que aún estaba en la puerta. ¿Podría compartir con nosotros su historia? Tal vez podamos aprender de ella, preguntó, todo su ser esperando una respuesta que podría influir en sus vecinos. El anciano dudó un momento, pero luego asintió, avanzando lentamente hacia el grupo. Su voz, temblorosa pero firme, resonó en el corazón del taller. Perdí a los que amaba porque me convencí de que mis sueños eran imposibles. Pero yo viví lo que ustedes viven. La esperanza está en trabajar juntos, no en el miedo que nos separa. Las palabras del anciano fueron como una ola de comprensión, y la comunidad se sintió unida en ese instante. Carlos podía ver cómo cada rostro empezaba a iluminarse, cómo la esperanza se plantaba en cada corazón como una semilla lista para brotar. ¿Y si no logramos la beca? Surgió una voz entre la multitud. El temor resonó, y Carlos sintió que debía abordar esa inquietud. Es cierto, no hay garantías. Pero cada intento, cada paso que tomemos juntos, crea un camino hacia nuestras metas. Lo que importa es el viaje. Estamos juntos en esto, y eso ya es un triunfo. No dejemos que el miedo nos paralice. Justo cuando todo parecía estar alineándose, un mecánico local, conocido por todos pero casi siempre callado, se levantó. Con voz temblorosa, pero con una ardiente pasión, dijo, Carlos, yo no sé si estoy listo, pero ¿cómo podría quedarme atrás? Yo quiero formar parte de esto. Una ola de murmullos de aprobación y emoción recorrió el salón. Y ahí estaba, la luz brillante de un nuevo comienzo, no solo para Carlos, sino para todos. Ahí en ese taller, una verdad empezaba a revelarse, el poder estaba en su unión, en la búsqueda compartida de un futuro mejor. Carlos podía sentir la energía vibrando a su alrededor. Todo lo que había sembrado estaba comenzando a dar frutos. Sin embargo, una pregunta sobrevolaba su mente, ¿qué desafíos se interpondrían ahora en su camino hacia la oportunidad que habían soñado? La incertidumbre se cernía sobre ellos, y aunque la ilusoria alegría del momento iluminaba sus rostros, una sombra acechaba, lista para desafiar su lucha. ¿Sería suficiente su unidad para enfrentar lo que estaba a punto de desatarse? La batalla apenas comenzaba. Carlos miró a su alrededor, absorbiendo la energía del taller. La comunidad se había encendido con un nuevo propósito, pero dentro de él, un torrente de adrenalina y temor se mezclaba. Todo lo que habían construido hasta ahora podría desmoronarse si no se preparaban adecuadamente para lo que enfrentaban. Javier se acercó nuevamente, su expresión cálida y decidida. Tienes que tener confianza, Carlos. Hemos dado el primer paso. Ahora, busquemos el siguiente. La mirada de Javier reflejaba la fe inquebrantable de un soldado en tiempos de guerra. Carlos sintió una chispa de esperanza avivarse en su pecho, pero el eco de su padre aún lo atormentaba. ¿Estarían realmente listos para este salto? Decidió que era hora de actuar. Vamos a reunirnos más a menudo. Preparemos un plan para la beca. Necesitamos abordar nuestros temores y nuestras dudas directamente. Juntos, podemos enfrentarlo todo, dijo, su voz resonando con un nuevo poder. Un murmullo de aprobación recorrió el taller, y la atmósfera se encendió con una pasión renovada. Llamaron a todos a la siguiente reunión y comenzaron a discutir ideas. Cada voz tenía su peso, cada opinión sumaba y, poco a poco, un mapa se trazaba sobre la mesa. Carlos notó que los rostros que antes mostraban preocupación ahora brillaban de emoción. La comunidad quería darse una oportunidad. ¿Quién diría que el mecánico callado se convertiría en el diseñador del plan para recaudar fondos? Sin embargo, las viejas sombras no desaparecieron del todo. Una vez más, la voz de una mujer rompió el entusiasmo. ¿Y si la gente de afuera nos rechaza? ¿Qué pasa si no creen en nosotros? El silencio llenó la sala, y cada mirada buscó consuelo en alguna otra. Era un recordatorio de que el camino hacia el cambio siempre es incierto. Carlos tomó aire, sintiendo la necesidad de conectar de nuevo. Si ellos nos rechazan, debemos demostrar que estamos aquí. Lo que hacemos es real, y cada paso cuenta, no importa cuán pequeño sea. ¿Aprenderemos y creceremos? El rechazo no es el final, es solo un punto de partida. Las palabras fluyeron y, a medida que la tarde se transformaba en noche, todos se llenaron de ideas y energía. Uno a uno, comenzaron a compartir historias similares, momentos difíciles que habían enfrentado, y cómo la comunidad los había protegido. El anciano, que había cautivado antes a la sala con su historia, se levantó de nuevo. El verdadero triunfo no está en ganar, sino en seguir soñando. Cada uno de ustedes tiene un fuego dentro que puede iluminar incluso la oscuridad más profunda. No se detengan, la noche avanzó, y todos se dispersaron, pero el plan estaba en marcha. Ellos eran la base de algo más grande. Mientras se alejaban, Carlos sintió una ligadura de voluntad en el aire,
un pacto tácito de seguir adelante sin importar los obstáculos, y que el camino estaba empedrado de esperanza. Sin embargo, en su corazón había un hueco que aún no podía llenarse, el temor de no estar lo suficientemente preparado. Cuando Carlos regresó a casa, se encontró con su padre, quien le esperaba en la sala. La mirada de su viejo le atravesó el alma. «Hijo, he estado pensando», comenzó, y el corazón de Carlos latió con fuerza. Sería esta la conversación que siempre había temido. Sin saber lo que estaba a punto de revelarse, la pregunta latente resonó en su mente: ¿podría su padre finalmente abrirse y comprender la necesidad de cambio? ¿O sería simplemente el eco de un temor que haría titubear todo lo que habían construido? La respuesta estaba al borde, lista para explotar como un volcán. Y así, el próximo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar. Carlos se sentó al borde del sofá, la tensión en el aire era palpable. Su padre, con sus manos callosas y su cabello canoso, se notaba vulnerable por primera vez. «Carlos, lo que estamos haciendo, no es fácil para mí. He sido terco. Quiero que sepas que no quiero ser un obstáculo en tu camino», dijo con voz temblorosa. El corazón de Carlos se agitó. Cada palabra de su padre era un hilo que conectaba sus dos mundos, el deseo ardiente de cambio y la lealtad a un pasado que lo atrapaba. «Padre, esto no es solo sobre mí. Es sobre todos nosotros. Necesitamos avanzar y la comunidad está con nosotros», contestó, tratando de infundirle la misma fe que había sentido en el taller. «Lo sé, hijo, pero...» Su padre hizo una pausa, meditando cada palabra. Carlos pudo ver cuán difícil era para él dejar a un lado sus miedos y aceptar la incertidumbre. «Siempre he creído que hay que ganarse el respeto. ¿Y si fallamos? ¿Y si miran hacia atrás y dicen que no éramos dignos de su fe?», la pregunta retumbó en la mente de Carlos, como un eco que nunca se apaga. El murmullo de incertidumbre que había sentido en el taller regresó, pero esta vez decidido a enfrentarlo de frente. «El miedo a fallar no debería detenernos. No es el rechazo lo que nos define, sino los pasos que damos a pesar de él. Estoy listo para trabajar, para luchar. Pero necesito que tú también lo estés», dijo, una mezcla de firmeza y esperanza en su voz. Su padre finalmente levantó la vista, y en sus ojos había algo más que solo preocupación, había un brillo de reconocimiento. Aquel enfrentamiento estaba sacudiendo las bases de años de inercia y silencio. «Te prometo que haré un esfuerzo, Carlos. Me gustaría involucrarme. Pero lo que busques, debes estar preparado para recibir», añadió, como si le fueran a pedir que desatara un huracán. «Los aguaceros a veces traen más que agua. Necesitamos limpiar lo viejo para que florezca lo nuevo», respondió Carlos, sintiendo como sus propias palabras lo llenaban de un nuevo propósito. Mientras la conversación se desenvuelve, el padre de Carlos comenzó a hablar sobre su pasado, de una invitación a un grupo de emprendedores, en su juventud, que nunca se atrevió a aceptar. Las historias de sus propios sueños enterrados se derramaban como un torrente. Carlos escuchó con atención, sintiendo que la vulnerabilidad de su padre era un espejo de su propia inseguridad. De repente, el viejo sacó un pequeño papel arrugado de su bolsillo. «Este es el viejo contacto de un amigo. Una vez, él quiso ayudarme a iniciar un negocio. Nunca le di seguimiento, pero quizás podrías contactarlo. Necesitamos una mano». Su voz se quebró de emoción. Carlos miró el papel, sintiéndose abrumado. ¿Era hasta la salida de su laberinto? Un amigo oculto de su padre, la posibilidad de abrir una puerta que había permanecido cerrada durante tanto tiempo. «Puede que esta sea nuestra oportunidad», musitó, su voz casi un susurro. El miedo se iba disipando lentamente, reemplazado por un aire de determinación renovada. La noche avanzaba, y el peso del futuro comenzaba a sentirse más ligero. Allí, en su hogar, esos momentos compartidos tejían nuevos lazos, una base sobre la que construir algo verdaderamente poderoso. Pero cuando Carlos se preparó para despedir a su padre y tomar ese primer paso hacia lo desconocido, el sonoro timbre del teléfono rompió la tranquilidad de la noche. Era Javier, visiblemente agitado al otro lado de la línea. «Carlos, necesito hablar contigo. Una oportunidad inesperada ha surgido, no sabes qué puede significar para nosotros». Los últimos ecos de lecciones pasadas resonaron en su mente. Carlos sabía que este momento podría cambiar el rumbo de todo. Pero, ¿qué sería esa oportunidad? ¿Podría ser el impulso que todos estaban esperando? Con una nueva chispa de esperanza, Carlos respondió: «Estoy en camino». Y así, una vez más, se adentró en lo desconocido, listo para descubrir lo que el destino tenía reservado. Carlos salió de su casa con el corazón latiendo con fuerza, el papel arrugado de su padre ahora apretado en su mano. Cada paso hacia el auto era un recordatorio de que se adentraba en un nuevo capítulo, uno pintado de incertidumbre y posibilidad. El frío de la noche lo envolvía,
pero su mente ardía con cada palabra que Javier había soltado como un torrente. Al llegar al taller, la luz estaba encendida y la puerta entreabierta. Carlos sintió una mezcla de nervios y emoción al cruzar el umbral. Javier estaba esperando, su expresión era una mezcla de ansiedad y expectativa. Carlos, gracias por venir tan rápido, dijo, acercándose. ¿Qué está pasando?, preguntó Carlos, incapaz de ocultar su curiosidad. La energía en el aire era palpable, como una cuerda tensada a punto de romperse. He encontrado a alguien que está dispuesto a invertir en nosotros, comenzó Javier, su voz apenas conteniéndose. Conocí a un antiguo colega en un evento. Tiene un buen ojo para los negocios y le emocionó lo que estamos haciendo. Quiere verse contigo. Carlos sintió que su estómago se encogía. Inversor. Esa palabra resonó en su mente como un claro llamado a lo que habían estado soñando, pero también le generaba una sensación de desconfianza. ¿Estás seguro?, preguntó, su tono era cauteloso. Javier asintió con firmeza. Sí, Carlos. Ciertamente está dispuesto. Más que eso, le interesó el impacto que podemos tener en nuestra comunidad. Él también viene de un trasfondo humilde y quiere ayudar. Estoy convencido de que esta es la oportunidad que hemos estado esperando. La visión de esa posibilidad lo llenó de un fervor indescriptible. Un paso hacia adelante, una escalera que se ofrecía justo cuando pensaba que no había más opciones. Pero aún existía una pequeña sombra en su corazón. Como todo, esto tiene su riesgo, ¿no? ¿Qué esperaría a cambio? Probablemente un porcentaje de las ganancias, pero eso no es lo que más me preocupa. Necesitamos asegurarnos de que compartimos la misma visión. No podemos permitir que nuestra misión se contamine por intereses económicos, respondió Javier. Carlos sintió que su mente giraba. Se arriesgarían a comprometer todo lo que habían construido hasta ahora por una inversión. No podemos olvidar de dónde venimos. Hemos trabajado demasiado duro para dejar que alguien más decida nuestro camino. Javier se acercó, colocando una mano en su hombro. Lo sé. Pero esta es solo una reunión, una oportunidad para escucharlo. Te necesito, Carlos. Sabes que juntos somos más fuertes. Con un suspiro que mezclaba tensión y liberación, Carlos finalmente asintió. Está bien. Vamos a ver qué tiene que ofrecer. Con eso, los dos se prepararon, cargados de una mezcla de esperanza y ansiedad, mientras se dirigían a la pequeña oficina donde se reunirían con el posible inversor. Carlos no pudo evitar recordar el papel en su bolsillo. La conexión de su padre, su historia, sus sueños frustrados. Todo eso era un recordatorio de lo que realmente estaba en juego. El reloj marcaba la hora de la reunión. En una habitación llena de incertidumbre, Carlos empezó a sentir el peso de las expectativas sobre sus hombros. A cada paso, su corazón latía más fuerte, resonando con el eco de decisiones que podían cambiar no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. Cuando entraron, vieron a un hombre de aspecto sereno, con una sonrisa abierta que parecía prometer mucho más de lo que sus ojos podían mostrar. Carlos se sentó, su mente lista para escuchar, aunque sabía que cada palabra de este nuevo jugador en su historia sería crucial, pero en el fondo de su ser, una inquietud persistía. ¿Y si lo que necesitaban, en realidad, no era el dinero? ¿Y si el verdadero impulso al que anhelaban aferrarse se encontraba en las raíces de su rica historia familiar? Mientras la conversación comenzaba, una pregunta pululó en su mente: ¿estaban realmente preparados para aceptar lo que pudiera surgir de esta oportunidad? La respuesta podría ser el principio de todo, o su destrucción. Carlos se sentó frente al inversor, sintiendo que cada instante se alargaba. La luz del escritorio brillaba sobre los rostros de los tres hombres, creando sombras que parecían danzar nerviosamente. El inversor, un hombre llamado Esteban, se veía completamente en control, con sus manos entrelazadas sobre la mesa. Su voz, suave y confiada, empezó a fluir. He escuchado cosas maravillosas sobre ustedes. La pasión y el compromiso que han aportado a la comunidad no son solo admirables, son necesarios, dijo Esteban, mientras una leve sonrisa se dibujaba en su rostro. Por un momento, Carlos sintió que se aliviaba una parte de su carga, como si el peso del mundo se aligerara. Pero esa sensación fue efímera, y la ansiedad volvió a invadirlo. Carlos necesitaba ver más allá de la fachada amable. Gracias, Esteban. Pero, siendo sinceros, necesitamos entender las condiciones. No estamos aquí solo por el dinero. Esta es nuestra historia, respondió con firmeza. Esteban asintió, tomando nota de su seriedad. Entiendo. No quiero simplemente invertir, quiero ser un socio. Lo que propongo es más que financiación. Quiero experimentar su crecimiento y ayudar a generar un impacto real. Creo en el poder de lo comunitario, dijo,
Dejando una pausa que llenó la habitación de expectativa, Carlos intercambió miradas con Javier. La respuesta estaba en el aire, pero le resultaba difícil respirar mientras sopesaba sus opciones. ¿Y cómo esperas involucrarte? ¿Con qué visión compartida contamos? Preguntó, más dispuesto a indagar sobre las intenciones de Esteban. El inversor se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con determinación. Me gustaría proponer un modelo en el que mi participación no solo permita que crezcan, sino que también se traduzca en algo que devuelva a la comunidad. Un porcentaje del beneficio se reinvertiría directamente en proyectos locales. Quiero que el éxito que logremos sea compartido y sustentable, sugirió, como si estuviera revelando un secreto que cambiaría todo. La idea resonó en Carlos, quien sintió una mezcla de esperanza y escepticismo. Esa visión de éxito colaborativo era tentadora, pero también podía ser una trampa. El sonido de su propio corazón pulsando en su pecho se mezclaba con la conversación. Javier, siempre empático, se adelantó un paso. Sí, pero los intereses a veces llevan a caminos inesperados. ¿Puedes asegurarnos que no habrá un momento en que tu voz opacará las nuestras? Esteban sonrió nuevamente, pero esta vez con una sinceridad que dio paso a una sensación de comunidad. No se trata de mi voz o la suya. Se trata de hacer eco juntos. El éxito no tiene sentido si no podemos compartirlo. Estoy aquí para apoyarles, no para dirigirles. Esa promesa dejó a Carlos removiéndose en su asiento. Era una invitación, una oferta que parecía justa, pero también presentaba el riesgo de que las partes se mezclaran de maneras que no podían prever. ¿Valdría la pena entregar parte de su control a un extraño aunque parezca ser de fiar? La conversación continuó, lleno de proyecciones y expectativas. Carlos meditó profundamente en las palabras de Esteban. La idea de un socio que compartiera valores resonaba con sus raíces familiares, pero la posibilidad de perder parte de su herencia y legado, de su identidad, era aterradora. Las horas avanzaron y la incertidumbre se intensificó, hasta que Esteban les preguntó directamente, ¿qué piensan sobre todo esto? Los ojos de Carlos recorrieron el espacio en la habitación, cada rincón parecía absorber su duda. Es una oferta que debemos considerar, dijo finalmente, sintiendo que su voz temblaba. Sí, necesitamos tiempo para pensar, añadió Javier, corto y directo. Esteban asintió, entendiendo la profundidad de la decisión que estaban enfrentando. Tómense el tiempo que necesiten. Estoy aquí y quiero abrir este camino con ustedes. Mientras se despidieron y Carlos salía de la oficina, un nuevo torbellino de emociones lo invadía. La incertidumbre y la esperanza bailaban en su mente. Pero había algo más, una sensación inquietante que no podía ignorar. Su padre había hablado de la importancia de saber cuándo dejarse llevar y cuándo luchar. Estaba Carlos en la encrucijada de esas lecciones, mientras el frío de la noche se apoderaba de él una vez más, su mente se llenó de recuerdos de su padre, las palabras susurradas en su oído, instándolo a ser valiente. La decisión podría cambiar no solo su vida, sino las vidas de quienes amaba. Pero en su corazón, la pregunta persistía. ¿Sería el sacrificio de la independencia una ganancia o una pérdida en su viaje? La noche se cierne, y en casa espera ese papel arrugado que podría doblar o romper su destino. Mientras el viento soplaba con fuerza afuera, Carlos sabía que lo que estaba a punto de descubrir podría ser más revelador de lo que imaginaba, o devastador. El camino de regreso a casa fue un desfile de pensamientos oscuros y luminosos. Carlos conducía sin prestar mucha atención a la carretera, apenas notando las luces titilantes de los semáforos. Su mente estaba atrapada en los ofrecimientos de Esteban. El hombre pareciera tener una aura de confianza, pero también una sombra de ambición que lo hacía dudar. Su voz seguía resonando en su cabeza. Voy a ser su socio. Carlos sabía que esas palabras venían con un peso, uno que podría comprimir su alma si no estaba listo para cargarlo. A su lado, Javier miraba por la ventana en silencio, reflexionando tal vez sobre lo mismo. La conexión entre ellos, esa amistad forjada en los años, era un ancla en medio de la tormenta emocional que enfrentaban. Al llegar a la casa, la calidez del hogar contrastó con el frío de la noche. La abuela de Carlos, siempre atenta, lo recibió con una sonrisa. ¿Cómo te fue, mijo?, preguntó, sus manos arrugadas sobre el delantal de cocina. Ella era el pilar de su familia, la voz de la sabiduría que había guiado sus pasos. Bien, abuela. Solo es complicado, respondió, evadiendo la pregunta. Sabía que no podía cargarla con sus dudas, pero su mirada iluminaría su alma si supiera la verdad. En la vida, mijo, lo importante no son las decisiones fáciles. Son las que te hacen crecer, las que te obligan a mirar en tu interior. Sus palabras eran como un bálsamo, pero no podía evitar sentir que, en su caso, era una encrucijada peligrosa. Después de un rato,
Carlos se encerró en su habitación, con el eco de las palabras de Esteban flotando en el aire. Mirando ese papel arrugado que había llevado consigo, se preguntaba cuántas vidas dependían de la decisión que tomara. No solo la suya, sino también las de todos aquellos que participaban en su proyecto. Investigar más. Abrirse a esta nueva oportunidad. Las voces de la comunidad, de sus amigos, y sobre todo de su familia, llenaban la sala de su conciencia. La noche avanzada apretaba su pecho, y decidió dar un paseo para despejarse. Las calles estaban solitarias, y el viento susurraba secretos entre los árboles. De repente, sintió que no estaba solo. Un murmullo lo llevó a un parque cercano, donde un grupo de jóvenes hablaba apasionadamente sobre un nuevo proyecto comunitario, algo que Carlos había soñado ver realizado. Con cautela, se acercó. Uno de ellos, un chico llamado Luis, lo miró y dijo, ¿sabes qué? A veces la vida te da oportunidades y debes atreverte. Tener miedo es normal, pero lo que importa es el acto de decidir. Las palabras de Luis dieron un vuelco a su corazón. Era como si hubiera leído su mente. Este era el tipo de pasión que Carlos quería. El grupo construía una comunidad inclusiva. Diseño, desarrollo local, recursos compartidos. Todo resonaba con la vocación que él había sentido desde el principio. Pero, a medida que se adentraba en la conversación, una sombra cruzó su mente. Si decidía avanzar con Esteban, ¿cómo encajaría ese proyecto con su propia visión? La noche lo abrazaba mientras se moría de ganas de compartir sus pensamientos. En esos momentos, Carlos sintió que estaba ante un dilema monumental. ¿Debería seguir su camino solo, o aceptar el apoyo externo de alguien que podría tener sus propias intenciones ocultas? Mientras regresaba a casa, con la mente aún aturdida, sabía que la hora de decidir se acercaba. Todo adquiría una dimensión mayor, una señal del destino se erguía ante él. Y entonces, sin previo aviso, su teléfono vibró. Un mensaje. No era otro que Esteban, con palabras que prometían abrir la puerta a un futuro lleno de posibilidades. Hola, Carlos. Espero que hayas tenido tiempo para pensar. Estoy aquí para aclarar cualquier duda. Si estás listo para el siguiente paso, mi puerta siempre estará abierta. La pregunta era clara y directa, y su respuesta podría alterarlo todo. Respiró hondo, tratando de asimilar el impacto de esa simple notificación. La incertidumbre palpitante le concedía un lado profundo y aterrador. ¿Sería este el momento en que definiera su destino? La incertidumbre se tornó en un impulso de determinación. Todo se encaminaba hacia allí, y había que tomar la decisión con sabiduría. Su futuro no podía dejarse oscurecer por el miedo. Así, la pregunta pesaba en su corazón: ¿sería capaz de abrirse a lo desconocido, o se aferraría a lo familiar que tanto anhelaba mantener? La respuesta no estaba clara, pero la necesidad de tomar acción lo ansió. El nuevo día traería desafíos, y con él, auténticas revelaciones que quizás cambiarían para siempre su destino. Estaba listo para averiguar. Carlos dejó el teléfono en la mesa, la pantalla aún iluminada por el mensaje de Esteban. Con un suspiro profundo, sintió el peso de la decisión latir en su pecho. Había una intensidad en el aire, un tipo de energía cruda que prometía cambio, pero también incertidumbre. Se sentó en su cama, las estrellas asomaban tímidamente a través de la ventana, como si esperaran a que él tomara una decisión. Mientras sus pensamientos rebrotaban, recordaba la mirada de Luis, llena de esperanza y convicción. Atreverse resonaba como un eco en su mente. Pero ¿atreverse a qué exactamente? Abrirse a una propuesta que podría llevarlo a alturas sin precedentes o a un abismo de traiciones. La sensación de estar en un cruce de caminos lo envolvía con cada instante que pasaba. De repente, el sonido de una risa familiar lo sacó de su ensimismamiento. Era su hermana, Sofía, quien al regresar de una fiesta con amigos, como siempre, estaba llena de energía contagiosa. Entró a su habitación sin previo aviso. ¿Qué te pasa, cara de límites? Pareces un monstruo pensando en la luna, bromeó, moviendo la mano como si espantara un mal pensamiento. Carlos esbozó una sonrisa, pero su corazón aún cargaba con las preguntas sin respuesta. Sofía, estoy en medio de una decisión, y no sé qué hacer. ¿Sobre qué?, preguntó ella, sentándose al borde de la cama, su expresión cambiando a una de interés genuino. No estoy seguro si debo aceptar la propuesta de Esteban para involucrarnos en un proyecto grande. Pero no puedo dejar de pensar que se interrumpió, buscando las palabras correctas. ¿Y si sus intenciones no son las mejores? Sofía frunció el ceño. Tú sabes que no eres el único que tiene ambición. A veces, la gente necesita un empujón. Pero, Carlos, lo más importante es que te sientas cómodo con eso. Si no confías en él, ¿por qué dar ese paso?
Aunque sus palabras eran sensatas, la duda seguía pulsando en su mente. Pero si me niego, podría perder una gran oportunidad o podrías estar salvaguardando lo que realmente importa, dijo Sofía, analizando la expresión de su hermano. A veces, lo que parece una gran oportunidad puede ser un espejismo. No dejes que eso te ciegue. Las palabras de su hermana sonaron como un toque de campana. Carlos recordó lo que Luis había dicho sobre la valentía y la decisión. Tenía que hacerse cumplir esa verdad en su propia vida. Tal vez debería hablar con Esteban, pedir más claridad, reflexionó. Esa puede ser la mejor idea. Ir y asumir el control de la situación. No te aferres a las sombras del miedo. Hablar puede hacer despejar todo, sugirió Sofía, levantándose. Y recuerda, estaré a tu lado en cualquier decisión que tomes. Mientras ella se marchaba, Carlos se quedó pensando en esa conversación. La perspectiva de ser transparente, de utilizar su voz en lugar de dejar que el miedo lo acallara, lo llenó de una nueva energía. La claridad podría encontrarse en el diálogo, y el futuro podría ser más brillante si decidía no dejarse manipular. Decidido, Carlos tomó su teléfono de nuevo y escribió una respuesta a Esteban. Gracias por tu mensaje. Quiero conversar. ¿Podemos reunirnos? Pulsó enviar y, al instante, sintió que un peso dejaba su pecho. Las horas pasaron lentas, pero la ansiedad se sentía diferente, era una mezcla de nervios y emoción. Sabía que para ese encuentro no solo se jugaría el futuro de un proyecto, sino su lugar en la comunidad, su propio sentido de identidad. Finalmente, el momento llegó. Esteban había aceptado hablar al día siguiente. Carlos se quedó despierto, repasando los puntos que deseaba discutir. Sabía que necesitaba ser firme e incisivo, pero sin olvidar su deseo de evitar heridas innecesarias. Mientras se acomoda en la cama, el misterio de lo que vendría al otro día comenzó a oscurecer su mente. ¿Qué revelaciones traería esa conversación? ¿Sería revelador o acabaría en un enredo? La pregunta se dibujaba en su mente. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad que le esperaban, aunque ésta pudiera ser devastadora? La noche se adentraba en él. Silencio, cargada de posibilidades. Con el corazón acelerado, Carlos finalmente cerró los ojos. Mañana sería un nuevo día, y con él, la promesa de cambios. Pero el miedo permanecía al acecho, como un susurro en la brisa. Saldría ileso de la verdad, sea cual fuera. Carlos respiró hondo al entrar en la pequeña sala de reuniones, y la luz directa del foco iluminaba su rostro, destacando la incertidumbre en su mirada. Esteban ya estaba allí, impaciente pero con una sonrisa que trataba de transmitir seguridad. El momento que había estado esperando, el que podría definir el rumbo de su vida, finalmente había llegado. Gracias por venir, Carlos, dijo Esteban, con un tono que intentaba ser acogedor. Carlos asintió, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. No solo se trataba de él, toda su comunidad estaba en juego. Con firmeza, decidió no rodear la pregunta. ¿Cuáles son realmente tus intenciones con este proyecto? Preguntó, su voz resonando decidida. Esteban lo miró fijamente, como evaluando su sinceridad. Creo en el potencial de las comunidades como la tuya. Quiero ayudar a que crezcan, quiero aportar recursos, pero también quiero aprender de ustedes, dijo, su tono más serio. Había algo convincente en sus palabras, pero la desconfianza seguía latente. Carlos sintió la necesidad de ser vulnerable, pero al mismo tiempo, proteger lo que había construido. No podemos permitir que otros dirijan nuestra narrativa. Hemos luchado demasiado para que nuestra voz sea eclipsada, afirmó, firme en su postura. Esteban asintió, reconociendo la valentía de su respuesta. Entiendo tus preocupaciones. Quiero asegurarme de que el éxito que logremos aquí sea compartido. Mi propuesta es transparente. Un ejemplo claro de compromiso en el que todos ganemos, dijo, levantando una ceja, como si desafiara a Carlos a que lo creyera. Las palabras de Esteban resonaban, pero Carlos sabía que tenía que ser cauteloso. Necesito verlo en papel. Quiero saber de qué se trata exactamente esta asociación, detalladamente, declaró, tomando el control de la situación. Era un paso firme hacia la claridad que había buscado. La conversación se tornó productiva. Esteban sacó documentos que esquematizaban el modelo de colaboración. Un porcentaje de las ganancias revertiría en proyectos comunitarios que Carlos y su equipo decidieran. Había algo atractivo en la idea de tener un socio consciente del impacto social, pero, en el fondo, cada vez que escuchaba a Esteban hablar de negocios, un ligero escepticismo se encendía en su mente. El tiempo avanzaba rápido, y a medida que la charla fluía, Carlos sintió que su confianza aumentaba. Sin embargo, la imagen de su padre y su advertencia seguía apareciendo en su mente. No olvides de dónde vienes, lo que te define.
Esa advertencia era un ancla emocional, y él debía asegurarse de no perderse en las promesas del futuro. Finalmente, después de horas de discusión, Carlos se sintió listo para dar un paso. Voy a hablar con mi comunidad. Si creemos que esta es la dirección correcta, daré el salto. Pero tengo que ser claro, nuestras aspiraciones son la prioridad, concluyó, sintiéndose más ligero. Esteban sonrió, satisfecho, como si hubiera esperado esa respuesta. La noche cayó y Carlos regresó a casa, sintiéndose más en paz que días atrás. Había algo liberador en haber defendido sus intereses y estar rodeado de la oportunidad, y sobre todo, sentir que estaba dando un paso hacia adelante, hacia un futuro en el que la comunidad, finalmente, sería el foco. Al llegar a su hogar, lo recibió su familia. El encuentro de aquella noche era diferente, la energía en el aire parecía vibrar con posibilidades. Su padre, que había estado preparándose para una charla que nunca imaginaría, lo miró a los ojos. Tras la conversación del otro día, ya no había más mutismo. Te vi en tu reunión con Esteban, veo un cambio en ti, Carlos. ¿Qué decidiste? Preguntó su padre, con genuino interés. Carlos sintió que se le escapaba el aliento. En ese momento, supo que debía abrirse. Papá, me he reunido con él y hay una oportunidad para nuestra comunidad, pero necesito que sepas que no se trata solo de dinero. Es un camino para ser escuchados y crear algo que perdure. Esa ha sido mi visión y lo que te pido es tu apoyo, expuso. Su padre lo miró detenidamente, y Carlos vio cómo sus ojos reflejaban un nuevo entendimiento. Siempre quise lo mejor para ti, pero este camino es difícil. Entiendo que te enfrentas a una batalla mayor que yo. Quiero apoyarte, pero tengo miedo. No quiero que te lastimen, admitió su padre, una sombra de vulnerabilidad cruzando su rostro. Con ternura, Carlos se acercó y le dio la mano. Esto no es solo sobre mí. Se trata de todos nosotros. Necesitamos estar unidos para avanzar, dijo. Las palabras de Carlos resonaron con fuerza, y su padre asintió lentamente, dejando caer la barrera que los había separado por tanto tiempo. Esa noche, con abrazos llenos de promesas y lágrimas en los ojos, se sintieron más cerca que nunca. En los días siguientes, Carlos reunió a su comunidad en el taller, con su padre a su lado. La tensión y el compromiso eran palpables en el aire. Cada uno compartió sueños, anhelos y miedos, y juntos elaboraron un plan para enfrentar lo que estaba por venir. La conexión creció, y la confianza se esparció como fuego en un campo seco. Carlos, ahora más seguro que nunca, sabía que la unión les daría fuerza. Cuando finalmente se presentó ante Esteban, lo hizo no solo como individualmente, sino como representante de una comunidad unida y decidida. Con humildad y claridad, compartieron sus intenciones, y la fuerza colectiva resonaba con energía vibrante. Esteban, sorprendido por el ímpetu, comprendió que estaban listos para este viaje juntos. A medida que el proyecto tomaba forma y avanzaban en nuevos caminos, la comunidad se empoderó, visibilizando su valor. Cada esfuerzo valió la pena, cada sacrificio resonó en el corazón de todos. Carlos, sin renunciar a sus raíces y llevando consigo los aprendizajes de su familia, descubrió que la verdadera victoria no estaba solo en el éxito, sino en la transformación de sus lazos familiares y comunitarios. En una tarde llena de sol, cuando un nuevo proyecto fue inaugurado, Carlos miró a su padre, a Javier y a sus vecinos, sintiendo el amor y el apoyo a su alrededor. En el fondo comprendía que habían logrado construir no solo un futuro prometedor, sino un nuevo horizonte, uno donde cada voz contaba, donde la esperanza florecía sin límites. «Lo logramos», susurró Carlos, confiado en que, juntos, podían enfrentar lo que viniera. Así, el verdadero viaje apenas comenzaba, pero esta vez estaba marcado por una única cosa, la unión. No pierdas la oportunidad de ser parte de todo lo nuevo que compartimos en este canal. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y así ayudarnos a crecer. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Tu apoyo es esencial para seguir construyendo esta comunidad.